Pasemos ahora a los factores que afectan la eficiencia que dependen de la disposición muestra-detector. Y para empezar vamos a ver el factor de geometría. Este factor refiere a cuántas radiaciones inciden en el detector de todas las radiaciones emitidas por la muestra. Esto depende del detector y de la distancia entre la fuente y el detector. Si suponemos una fuente puntual que emite isotrópicamente las radiaciones, es decir, en todas las direcciones posibles, formando una esfera imaginaria, podemos ver que las radiaciones que llegan al detector solo serán una fracción de todas las radiaciones. Solo llegarán las radiaciones que queden comprendidas en el ángulo sólido omega, que de toda la esfera es representado por omega sobre 4pi. Esa fracción de radiaciones que llegan al detector disminuye a medida que aumenta la distancia entre la muestra y el detector. En el monitor, al ser un equipo portátil, la distancia entre la fuente y el detector puede variarse fácilmente. Cuanto más cerca esté el monitor de la fuente, mayor será la eficiencia con la que se detecta la radiación. Este factor de eficiencia es difícil de mantener constante en este equipo. En el activímetro, la muestra se coloca en un pozo que está rodeado por el contenedor del gas. En estos equipos la eficiencia es muy dependiente del volumen de la muestra y del soporte en el cual está contenido. Cuanto más pequeño el volumen, mejor será la eficiencia. En cambio, en una jeringa el líquido estará más extendido y hay más radiaciones que se pierden y por lo tanto disminuye la eficiencia debido a este factor. Es importante que el equipo esté calibrado en las mismas condiciones en que posteriormente se usará. En los contadores de centelleo sólido, la eficiencia también depende de este factor, y como les muestra la diapositiva, si el detector es de pozo y la muestra es casi puntual, la fracción de radiaciones que llegan al detector será máxima, es decir, la eficiencia será máxima. Este factor de geometría variará a medida que se aleje la fuente del detector, tanto menor cuanto más alejada se encuentre. Por ejemplo, si la muestra a medir supera el volumen del pozo, este también afectará la eficiencia a través del factor de geometría. En esta diapositiva se observa un gráfico de eficiencia de detección en función de la energía del fotón incidente en un cristal de yoduro de sodio, de pozo, para una fuente puntual ubicada a distintas alturas dentro del pozo, que está representado por la distancia b. Fíjense cómo a medida que nos alejamos del fondo del pozo, la eficiencia disminuye notablemente. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es el de dispersión. Este factor se refiere a la radiación que no interactúa directamente en el detector, sino que interactúa con el entorno por efecto Compton. Y el fotón dispersado que surge de esta interacción ingresa en el cristal y da una señal medible. Es el único factor que afecta la eficiencia de forma positiva, es decir, que la aumenta. Todos los que estuvimos viendo y los que veremos a continuación son factores que disminuyen la eficiencia. En este gráfico de tasa de conteo en función de la base del discriminador o de la altura del pulso, vemos cómo varía el espectro de este nucleído cuando lo realizamos colocando una columna de agua como material de bajo Z por encima de la fuente radiactiva. De esta manera se favorece la interacción por efecto Compton de los fotones que se escapan del cristal. Los fotones dispersados que surgen de esta interacción ingresan en el cristal con una energía menor que el fotón original y por lo tanto va a interactuar predominantemente por efecto fotoeléctrico, dando pulsos de una altura menor que la del fotopico. Que ocurra un aumento de la eficiencia por el efecto de la dispersión dependerá del Z y el espesor del material en las cercanías de la muestra. La absorción es otro factor que afecta la eficiencia. Este factor es muy importante. Este factor es muy importante en la detección de partículas y fotones de baja energía, donde la radiación puede ser absorbida antes de llegar al detector. Es muy importante en los detectores Geiger-Müller. También puede existir dispersión
y absorción en la propia muestra radiactiva, y a eso lo llamamos factor de autodispersión o autoabsorción. La autoabsorción cobra importancia para partículas y dentro de ellas las de baja energía. Si la muestra es sólida, las partículas entregarán su energía en la propia muestra y no llegarán al volumen sensible del detector. Lo mismo puede ocurrir cuando el emisor de fotones está contenido, por ejemplo, en un órgano de un animal. Esos fotones van a entregar su energía por efecto Compton en el órgano y producirán fotones dispersados que son los que llegarán al detector. Acá se les muestra un ejemplo de cómo la autoabsorción es importante para partículas de baja energía, salvo para espesores muy grandes del absorbente, donde también empieza a cobrar importancia para partículas de alta energía, como son las partículas beta del fósforo 32.